Ay, no importa. Lo puse a grabar en la nube. Ay, Dios mío, no importa, Marjorie lo recupera. Eso es lo que pasa, exactamente. Entonces vamos a compartir. Bueno, gajes del oficio, ya ustedes saben, ¿verdad? Son cosas que pasan. Ay, ahora no me permite. Espérate, que no puedo bajar. No sé por qué. No puedo, no me permite pasarla. Qué cosa tan rara. Bueno, a ver, vamos a probar esta. Ay, ya, hasta que al fin. Ay, Dios. Vamos a ver por dónde íbamos. Por los 6 peligros, acá. Entonces voy a hacer la grandecita. Me avisan si la pueden ver. Ay. Hace lo que quiere, tiene vida propia. Ya se ve. Sí, pero se me devolvió. No, todavía se mantiene. Está bien. Vamos a ver. Qué raro, yo estoy viendo los 4 contextos, ¿en serio? Sí, la pantalla grande. Dice los 3 primeros contextos. Contexto literario, histórico. Ahí con ese es. Allá está enlistada cada una de las páginas. Vamos por la 16. 4 contextos. Porque entonces ustedes tienen una cosa y yo estoy viendo otra. Totalmente. Sí. No, pero es que vamos por los peligros, ya eso lo pasamos. Los 6 peligros. A eso voy. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Pantalla es que los, ahí, la 20. Ay, espérate, que Marjorie está a entrar, qué vida. Pero sí se ve bien así. Sí, pero porque la quiero hacer. Peligros. Ay, ¿ves? Oh. ¿Ves que me devuelve? Bueno, no importa. No importa, paciencia es lo que necesitamos. Eso es una cosa que ni modo. Tranquila, ahí aparece. Eso, calma, mucha calma. Ya vamos a llegar. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahí, ya. Ahí está. 6 peligros. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Estoy desde el celular, mi compu se quedó en blanco, negro, así la pantalla y todo. Ay, sí, a veces pasa eso. Bueno, seguimos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la tendencia del que escribe, ¿verdad? De que se cree superior a las otras personas y cree tener la verdad absoluta y piensa que las personas que van a recibir su conocimiento no saben nada, ¿verdad? Esta no es una actitud que debamos tener, todo lo contrario. Fue lo que Mario nos dijo con respecto al padre Mateo, ¿verdad? Que ellos llegan a compartir, a escuchar, a acompañar. Luego, la ideología dominante penetra el texto y lo desapropia del pueblo. ¿Y cómo pasa esto? A veces hay ciertas traducciones o notas o comentarios, ¿verdad? Que no nos ayudan. Ay, Dios. No entiendo por qué se me corre. Bueno, ¿verdad? Que no nos ayudan. Por eso, cuando estamos haciendo la lectura comunitaria, que mucha gente se adelanta y empieza a decir, aquí en el comentario mío dice que, y muchas veces ustedes ven que los frenamos, ¿verdad? Porque hay ciertos comentarios o ciertas notas o ciertas traducciones que en vez de ayudarnos más, nos complican, ¿verdad? Por eso siempre también hablamos de que es bueno tener varias traducciones o varias Biblias para ver cuál es el concepto que mejor nos sirve, ¿verdad? Que más se adecua, digamos, que más se adecua. Luego, el hacer una lectura sin fe, propia de quien no se compromete ni con Dios, ni con los hermanos, ni hermanas. Es una interpretación hecha por alguien que ni pertenece realmente a una comunidad, ni está comprometida con el proceso de transformación.
Yo en esto, bueno, ustedes que a veces participan en algunas formaciones, hay personas que llegan únicamente por el conocimiento, pero en realidad no viven una fe. Entonces son aquellas que siempre están pensando como en negativo, tratando de hacer como un conflicto, ¿verdad? En lo que se está exponiendo. Esto se nota. Recuerden que la vez pasada, cuando se nos unió el padre José Enrique y el padre Javier, desde Talamanca, esto fue algo que nos dijo el padre José Enrique, que nos recordó que el leer la Biblia, uno de los pasos importantes o de las bases es hacer una lectura con fe, ¿verdad? Luego, la lectura sin respeto al pueblo, que es propia de quien confía solo en sus ideas, en sus teorías y no cree en el débil y pequeño. Y esto parece mentira, pero hay mucha gente. En algún momento fui yo en una formación, hubo un señor que compartía con nosotros y él se dejó decir ahí en la formación que en Costa Rica no había gente pobre, ni débil ni pequeña. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿cómo? ¿En cuál Costa Rica vive usted? ¿Verdad? Porque desgraciadamente, ¿qué quiere decir? Que son personas que viven en su propio mundo, ¿verdad? Y siempre califican a las personas, digamos, pobres o que tienen algún problema para salir adelante como vagas o personas que no han querido superarse. Esto no es así, ¿verdad? Hay mucha gente que más bien precisamente por no tener los recursos económicos o las posibilidades o las oportunidades para superarse, están condenadas a vivir en esa situación, ¿verdad? Ejemplo, pienso en este momento, cuando mucha gente va a vivir cerca de la orilla de los ríos, ¿verdad? La gente que va ahí no va a vivir porque quiere, es un peligro cuando los ríos crecen, ¿verdad? Es por necesidad. Entonces esto de ponerse también del lado del débil y pequeño, que era lo que nos decía también Marjorie hace un momento, ¿verdad? Eso es cuando hacemos lo contrario, cuando nos ponemos en los pies del débil, del pequeño, del marginado, del oprimido, es porque estamos haciendo una lectura sin respeto al pueblo. Y luego la sexta, que es una lectura ingenua. No lee la Biblia con ojo crítico, sino que lleva un abandono de la fe o un abandono del compromiso transformador para caer en el misticismo. ¿A qué se refiere esto? Cuando le dejamos todo a Dios, ese Dios apagafuegos, ¿verdad? No tenemos un ojo crítico en leer tanto el texto como nuestra realidad, nuestra vida. Nosotros y nosotras tenemos responsabilidades. Yo no lo puedo hacer todo por nosotras y nosotros, ¿verdad? Entonces, o esa gente, ¿verdad? Que abre la Biblia y pone el dedo así en el texto, a ver qué me dice el texto hoy. No, ¿verdad? No es una magia, no. Eso se llama una lectura ingenua, ¿verdad? Lo que aquí en Costa Rica, y disculpen también mi ejemplo, lo que decimos, poner los ojos en blanco, ¿verdad? Así como totalmente espiritual. Y ahí es donde perdemos ese contacto con la realidad, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Okay. Sí, que ya me asusto. Sí, Espérense porque ahora otra vez se volvió a quedar pegado, no sé por qué es. Qué tristeza. Que tener paciencia. Sí, qué vida. Ok. Listo. Mar, ¿puedes verlo? Lo logro. Estaba intentando y ya se
puso blanca la compu, pero no creo que lo logre. Ok. Bueno, ahora continuamos, ¿verdad? Con los 7 pasos del método de la lectura comunitaria de la Biblia, ¿verdad? Un poco, digamos, va a sonar un poquito repetitivo, pero es como para que se nos aclare más, ¿verdad? Entonces dice que es para organizar, concretar nuestra interpretación de la Biblia. O sea, en el momento de hacer los talleres, el tener presente eso también, ¿verdad? Uno es partir de la realidad. Entonces recordemos, partir siempre de las preguntas que el pueblo hoy formula, que cada una de nosotros, ¿verdad?, llevamos en este momento de lo que está pasando en nuestro país. Descubrir la relación entre la Biblia, o sea, el texto, y la comunidad de fe y la realidad social, ¿verdad? Entonces, el tener presente esto, el partir de nuestra realidad. Luego, conocer el texto, saber lo que dice el texto, hacer un levantamiento de su contenido, sus historias, sus personajes. Eso lo hacemos, ¿verdad? Comúnmente cuando leemos el texto, los ponemos a leer el texto, y pues a veces alguna les ponemos a decir como, bueno, ahora sí, cuéntanos el texto, ¿qué pasó? Resumido y no sé qué, ¿verdad? Entonces, eso es el conocer el texto. Ok. Luego dice el contexto redaccional. Es relacionar al texto con la situación de la comunidad que lo escribió y con la realidad del pueblo y el tiempo en que pasó el hecho escrito. Por ende, aquí es importante conocer el contexto de cada evangelio, ¿verdad? El contexto del evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Juan. Entonces, nosotros vamos si Dios quiere, ¿verdad? El otro jueves vamos a conocer la comunidad de Lucas, porque tenemos que conocer el contexto. No podemos entrar a ver un texto, ¿verdad?, sin conocer la realidad de esta comunidad. Luego, el paso 4, el contexto histórico del hecho, ¿verdad? Mirar el hecho narrado y descubrir la situación económica, política, social y religiosa en que aconteció. Entonces, aquí recordamos la técnica de los 4 lados. Vamos a ver en la comunidad de Lucas, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué situación económica estaban pasando estas comunidades? La situación política, ¿quién estaba como emperador? ¿Qué imperio estaba en ese momento dominando? Luego, igual social y religiosa. Vamos a conocer más de la comunidad de Lucas y vamos a hacer la técnica de los 4 lados. Luego dice el mensaje de Dios para el tiempo del hecho. Descubrir cómo el pueblo de aquel tiempo leyó la situación y descubrió en ella el hablar de Dios. Aquí llegamos al corazón del proceso de interpretación. Es el punto final del movimiento, de hoy para la Biblia, y el punto inicial del movimiento, de la Biblia para hoy. ¿Okay? En aquel momento, cómo el pueblo descubrió en su situación, descubrió el hablar de Dios, pues a nosotros y nosotros hoy nos tiene que decir lo mismo, ¿verdad? Cómo Dios nos sigue hablando hoy, ¿verdad?, a nosotros y nosotros con nuestras situaciones. Y el punto inicial del movimiento de la vida para hoy, la historia se transforma así, ¿verdad?, en espejo y libera su mensaje. Entonces, algo nos tiene que dejar, ¿verdad? No nos tiene que dejar solo como, ay, qué bonito, no conocía eso del texto, ya, chao, me voy y regreso al siguiente jueves. No, es qué me dijo este texto, ¿verdad? Con mi situación que estoy pasando o en mi comunidad, incluso a nivel país, ¿verdad? A nivel mundial. Ese es el mensaje, ¿verdad?, que nos está dejando el texto. Ok, luego dice mensaje de Dios para el tiempo de la redacción. Descubrir cómo el texto formula, transmite y relee el hablar de Dios, descubierto en aquella situación, cómo la comunidad que redactó el texto, y releía su pasado para descubrir el mensaje de Dios para su presente, ¿verdad? Nos lo vuelve a decir otra vez. O sea, cómo esta comunidad se está replanteando todas estas interrogantes que tiene, ¿verdad? Y así descubrir el hablar de Dios. Luego, celebrar a Dios hablando hoy, que es el descubrir lo que el texto tiene para decirnos hoy. O sea, la palabra es viva, recordemos, no es palabra muerta.
Mostrar la unión que tiene que existir entre el estudio bíblico, la celebración de la palabra y la realidad de nuestra vida, ¿verdad? O sea, todo esto lleva un porqué. No es algo sin sentido que, ¿verdad? Que se tiene que quedar ahí en el aire, no. Es para celebrar la palabra, ¿verdad? Y la realidad de nuestras vidas hoy. Perfecto. Esto que Marjorie nos acaba de leer, ¿verdad? O de explicar, es como una síntesis de todo el material que hoy hemos visto, ¿verdad? Por eso ella decía, es como tan repetitivo, ¿verdad? Y esto, esta última lámina también es parte, ¿verdad? Es como una pequeña síntesis de cómo se hace esta metodología, los pasos a seguir, según Carlos Mester, ¿verdad? Que es un gran biblista de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Entonces, a este método, como ya dijimos desde el principio, se le llama el método de los 7 pasos, que ya los hemos visto. Solo que ahora vamos a ir viendo como el orden con el que se hace y las preguntas que se hacen en cada paso. El paso número 1, que ya lo hemos repetido montones de veces, es partir de la realidad, ¿verdad? De la realidad nuestra y también de la realidad del texto. El segundo, conocer el texto a nivel literario, ¿verdad? De qué trata, la historia, quiénes, cuáles son los personajes, cuándo, dónde, los tiempos, los lugares y las palabras significativas. Recuerden que cuando hacemos lecturas comunitarias, muchas veces les preguntamos, ¿cuáles son las palabras que más les llaman la atención? ¿Verdad? Esos son como los pasos a seguir. Luego, el tercero, conocer el contexto de la redacción, ¿verdad? Entonces, cuando hay que hacerse este otro tipo de preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuál es el problema de fondo al que trata de responderse? ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahí en la comunidad? ¿Qué conflictos tienen? El cuarto, conocer el contexto histórico de los hechos. ¿Qué estaba pasando en lo económico? ¿Qué estaba pasando en lo político? ¿Qué estaba pasando en lo ideológico? ¿Qué estaba pasando en lo social? ¿Cómo se vivía lo religioso? ¿Verdad? Ya esto lo hemos visto durante todo el día de hoy. Luego, el mensaje de Dios, vean que el 5 está de último, ¿verdad? Ese es el orden, no es que está mal acomodado, es que ese es el orden. Vamos de abajo para arriba. El mensaje de Dios para el tiempo de los hechos es el nivel teológico, ¿verdad? ¿Qué experiencia de Dios hicieron aquellos acontecimientos? ¿Cómo era el Dios que experimentaron? ¿Qué rostro o características tenía? ¿Qué les pedía? ¿Qué les decía? Recordemos que en la Biblia hay muchas imágenes de Dios, ¿verdad? No solo una, hay muchas. El Dios de los ejércitos, el Dios misericordioso, el Dios que es presentado como madre, ¿verdad? Como aquella gallina que cubre a los pollitos con sus alas. El Dios vengativo, ¿verdad? Hay muchas imágenes de Dios. Entonces hay que ver en el texto cuál es la imagen de Dios que se está teniendo. El mensaje de Dios para el tiempo de la redacción, ¿verdad? O sea, el nivel teológico. Entonces, en ese texto en el que estamos estudiando, ¿dónde está Dios? ¿Cuáles son las personas que aparecen? ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Cuáles son los lugares? Ese Dios, ¿qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Qué mensaje le daba este texto al pueblo de aquel tiempo? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios presente ahí? Y luego ya se finaliza, digamos, se termina. El último paso es, ¿qué nos dice ese texto a nosotros hoy? ¿Cómo nos ilumina? ¿Cuál es el mensaje? A ese Dios, hoy, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué personas? ¿En qué acontecimientos? ¿En qué lugares? ¿Qué mensajes nos ofrece el texto para la realidad de hoy?
que analizamos en el punto 1, sacar un lema y un compromiso. Bueno, entonces lo más importante de esto es que esta lectura nos tiene que llevar a comprometernos, no, como decía Marjorie, no puede quedar ahí en el aire. Ay, qué lindo estuvo el taller, estuvo preciosísimo, me encantó. Bueno, pero ¿qué me ha hecho cambiar en mí? ¿Qué es lo que este texto me está diciendo o la forma en que lo leímos, de manera que yo tenga que cambiar mi actitud y que esté al servicio de las demás personas, ¿verdad? No es aprender por aprender y ir engordándonos como chanchitos, de eso no se trata. Se trata de conocer para servir, como bien lo vimos en el transcurso de la presentación, ¿verdad? El saber es para servir, nunca para manipular ni nunca para oprimir. Y nuestros conocimientos tenemos que compartirlos, ¿verdad? Entonces ahí vemos todavía más resumido, ¿verdad? Todos estos pasos, ¿verdad? Que es la lectura del libro de la vida, que es la realidad, junto a la lectura del texto bíblico, de la Biblia, ¿verdad? Hay que celebrarlo, ¿verdad? Como comunidad, el celebrar es compartir todos estos pasos que hemos visto. Y por último, tomar un compromiso. ¿En qué me comprometo yo para que esta sociedad cambie, para que yo cambie, para transformar nuestros ambientes, para poder enamorar a otros y a otras, ¿verdad? Para que conozcan a ese Dios de misericordia y de amor y salgamos de esos literalismos y de esos fundamentalismos y busquemos siempre el bien común, nunca el bien individual. Bueno, esta ha sido la presentación de hoy. Entonces, nos quedan unos minutitos, ¿verdad? Para ver, para conversar, para ver qué les ha parecido. Solo recordarles, no se nos abrumen, no se nos preocupen. Esto es para que ustedes tengan claro cuál es la metodología que compartimos, que es la que vamos a practicar, que es la que escogimos, que es la que hicimos opción, ¿verdad? Pero esto está a nivel muy teórico, eso lo vamos a ver en la práctica y ustedes se van a dar cuenta cuando lo hagamos. Lo vamos a estar haciendo sin saber que lo estamos haciendo, ¿verdad? No es que nosotros le vamos a decir, bueno, entonces, Ana María, dígame, ¿cuál es el nivel teológico de esto? ¿Cuál es el nivel, cuál es el lado histórico de esto? No, lo vamos a ir haciendo en la práctica. Así que si alguno tiene algo que comentar, algo que decir, qué les pareció, especialmente las personas que están nuevas, ¿verdad? Que no se nos preocupen, vamos a ir aprendiendo en el caminar. Pueden levantar su manita. Yo no sé si el padre Mateo quiere contarnos algo o ampliar, comentarnos algo, ampliar esto de la metodología. Bien, muy bien. Está perfecto. Ahí lo importante es la práctica y como decías, en la práctica es donde vemos que estamos cumpliendo los pasos. Pero bueno, ir siempre al eje principal que es ese primer objetivo. De ahí nacen todas las demás derivaciones. El gran objetivo es revelar hoy, quitar el velo, que significa revelar, quitar el velo de la historia que estamos viviendo, darle sentido del espíritu, leerlo como si el espíritu nos guiara, nos diera una luz. Y de ahí pues nos comprometemos y ya luego pues vamos aprendiendo más cosas sobre ese hoy, con la realidad económica, la realidad política, la ideológica, que ahí entra la religión, en lo ideológico, o lo cultural, la visión que tenemos de los acontecimientos. Así que excelente el trabajo, muy bien, muy bien. Adelante con el ánimo, el amor a la palabra. Entonces,
vamos así caminando con alegría. Tengo aquí una imagen, ¿la están viendo? Sí, señor. Es una estatua de la Virgen María leyendo la Biblia. Es una obra de arte que está en un pueblo de Valladolid, en España, en Castilla. Se llama Río Seco, el pueblo, que tiene muchas obras de arte. Entonces, ahí tenemos a una Virgen lectora de la Biblia, que pueda inspirarnos, pues, aunque ella no leyera el libro, pero leyó la vida de Jesús, porque como dice Lucas, guardaba las cosas que hacía su hijo, las guardaba. Entonces, el llevar al corazón los estudios, el objetivo de la Biblia, llevarlo al corazón, no solo a la mente, no solo a las ideas, sino llenar de emoción la palabra, llenarla de ternura, llenarla de pasión, de entrega. Lo que le pasaba a los discípulos de Maús cuando iban por el camino, que dice que el corazón estaba como ardiendo cuando ya iban comentando, diríamos, el taller intensivo de Biblia que les hizo Jesús, empezando por los acontecimientos, empezando no por el libro, sino por los acontecimientos. Ese método que usó Jesús es el inspirador de la lectura popular. Jesús empezó preguntando, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Qué problema traen ustedes? No empezó diciendo, voy a leerles el profeta Isaías. Eso no es el método de Jesús. Bueno, pues adelante con ese esfuerzo y ese grupo tan lindo de 41 que somos hoy en este taller. Ya es el tercero de este año, ¿verdad? Así es, sí, padre. Bueno, pues, y gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Y un saludo muy grande a Jorge Soto y a toda la gente de Suredca, que pues van a tener la gran suerte de una Semana Santa con José Enrique y que pues sea de verdad un verdadero diálogo con la tradición indígena, un verdadero diálogo entre el libro Biblia y el libro indígena, un diálogo de libros, un diálogo de culturas, un diálogo de fe. Jesús no ha venido a destruir, Él ha venido a dar plenitud, no ha venido a borrar, no ha venido a decir eso no vale, ha venido a dar plenitud. Quiere decir que ya estaba dentro, está dentro de la cultura, está dentro de la tradición, pero sí nos da una luz nueva, nos da una fuerza especial. Bueno, pues. Gracias, padre. Dios lo bendiga, ¿no? El honor es nuestro de que comparta con nosotros y nosotras. Realmente es un privilegio tener aquí uno de los fundadores del Centro Bíblico, ¿verdad? Y que tiene tanta claridad con esto de la palabra, que cuando habla se le sale la sabiduría, ¿verdad? La ruá. Pero eso es producto de ese apasionamiento, ¿verdad? Que realmente vive la palabra, ¿verdad? Eso a la persona se le nota. Don Jorge. Para agradecerles a todas y a todos, especialmente al Padre Mateo, el apoyo. Sus oraciones son muy importantes. A mí eso es mucho, dice, y los obreros pocos. Alguien decía los obreros rojos, pero quedémonos mejor con poco. Y pedirles, pues, que siempre nos tengan en oración. Y a la familia claretiana, todas muchísimas gracias. Y aquí estamos para servirles. Un abrazo. Gracias, don Jorge, y gracias por ese compromiso. Yo creo que don Jorge es una de las personas que realmente ha hecho vida lo que es la lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿verdad? Que él con su vida realmente está dando ejemplo de lo que es este celebrar, este compartir, ¿verdad? Lo que se aprende, estos saberes, ponerlos en práctica al servicio. Muchas gracias, don Jorge. Ana María. Gracias, buenas tardes. Me llama mucho la atención porque creo que, al menos en mi caso, hoy muchos
hemos sido criados como una manera muy conservadora, muy radical, tal vez hasta extremista con respecto a nuestra religión, nuestra fe y hasta lo que es la misma lectura e interpretación de la Biblia. Entonces, el escuchar esto de que hay que buscar lo misericordioso, lo amoroso, lo del bien común y superar ese fundamentalismo y ese radicalismo me da mucha esperanza. Muchas gracias. Ay, qué bonita, doña Ana María. Bueno, su experiencia es la nuestra. Todas y todos los que estamos aquí en algún momento pasamos por ahí, porque a nosotros nos criaron así, ¿verdad? Ese Dios que castiga, ese Dios que oprime, y si usted no va a misa, Dios lo castiga, y si usted no me hace caso, Dios lo castiga. Esa era la idea que se tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hemos malinterpretado, hemos tenido una sola visión de Dios, no solo la imagen de misericordia que nos dejó Jesús, como que se opacó, ¿verdad? Esa imagen del Padre, Madre amoroso se opacó y retomamos ese Dios de los ejércitos. Vean que en muchas de nuestras oraciones eso todavía lo repetimos, ¿verdad? Ese Dios guerrero. Esa idea del apocalipsis de que es el fin del mundo y que Dios nos va a castigar y que, ¿verdad? Unos van para el infierno. Eso me acuerdo, y ahí está Hilda que no me deja mentir, que en el cuarto donde ellas dormían había una imagen y que yo dormía ahí en muchas ocasiones, había una imagen de la Virgen del Carmen, la antigua, la que ya la iglesia ya no la promueve, por dicha y gracias a Dios la imagen ahora es otra, ella está de pie con su niño y con el rosario en la mano. La de antes era en el infierno, ¿ustedes se acuerdan? Y las llamas así saliendo y la gente pidiéndole auxilio para salir de eso. Eso a mí me impactaba y entonces yo cuando llegaba a acostarme... Disculpe, esa imagen, me parece porque donde mi mamá la tiene, esa imagen, la usaban casi siempre para las misas, para los rosarios de difuntos, ¿verdad? Pero hasta que le da miedo a uno ver eso, ¿sí? Claro, a mí se me paraba el pelo, doña Eli. Y entonces yo, cuando yo llegaba, porque yo no era nada quedita, seguro había hecho alguna torta o algo, pero de niña, y yo no podía dormir pensando en que por aquellas tortas que yo me había jalado, en el día, Dios me iba a castigar y que seguro me iba a morir esa noche, iba a ir a parar al infierno, ¿verdad? Entonces no se preocupe porque todos y todas hemos salido o hemos pasado ese proceso, ¿verdad? Lo importante es ir aprendiendo, ir dejando eso de lado, ¿verdad? Y aprendiendo a reconocer ese Dios amoroso y misericordioso que busca el bien para todos y todas, no solo para algunos, ¿verdad? No solo para los católicos, no, para toda la humanidad, ¿verdad? Gracias. Griselda. Buenas tardes. Doy gracias a Dios por este tema, muy importante. Me llamó y me quedó en mi mente y mi corazón con respecto a lo que decía la hermana Marjorie, de la interpretación y también cuando uno va a las misas, ¿no? Y de repente hay algo que uno le pega, ¿no? Porque uno está viviendo su realidad en el momento actual y eso uno siente que Dios le habla en ese momento. De repente se cruzan cosas, de repente, que uno opina de, bueno, será para esta persona, será para mí, para mí, pero realmente es para uno, ¿no? Y de repente, quién sabe que uno tenga alguna situación con otra persona y ahí sale el ego, la ira, uno no se acepta tal como es, como uno es. Por eso salen ciertas cosas que no debe salir. Pero bueno, Dios me invita a perseverar y tener esperanza de poder saber interpretar y mejorar en la interpretación de la palabra de Dios, que es muy importante, para poderlo transmitir a otros y no quedarme conmigo misma lo que estoy aprendiendo. Gracias. Gracias, Griselda. Sí, eso es muy importante. Quisiera retomar ese ejemplo que puso el padre Mateo de María, de esa joven de Nazaret, ¿verdad? Esa que dijo que sí, que se comprometió con el proyecto de su hijo Jesús, que para los misioneros claretianos es tan importante, ¿verdad? Que son hijos del Inmaculado Corazón de María. Esa que fue oyente y servidora de la palabra. A eso estamos llamados
y llamadas nosotros y nosotras hoy a ser oyentes y servidores de la palabra. Y ustedes nos van a seguir oyendo con el asunto del escucha, Israel, ¿verdad? Del verbo escuchar, ¿verdad? Que era lo que Marjorie nos decía al principio. Nosotros oímos, pero no escuchamos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escuchar, porque para el pueblo de Israel esto era muy importante. El verbo escuchar es que usted interiorice lo que está escuchando, que usted lo haga vida, no que le entró por aquí y le salió por acá. Por eso María es símbolo de oyente y servidora de la palabra, porque ella guardaba todo en su corazón. Pero no lo guardaba ahí como metido con un candado y que no se saliera, no. Lo guardaba para rumiarlo, para analizarlo y para ver en qué podía cambiar su realidad y la realidad que tenía a su alrededor, ¿verdad? Una mujer comprometida con la palabra, con el proyecto de su Hijo Jesús, que dijo que sí, como primera discípula y misionera, que no fue fácil para ella tampoco, no fue fácil, ella lo fue entendiendo en el camino, porque para su cultura, ¿verdad? Jesús estaba rompiendo todos los esquemas. Para la cultura de judía había que casarse, especialmente un varón a los 30 años que no estuviera casado, Dios mío, ¿verdad? Y un varón que andaba hablando con muchas mujeres en la calle. Eso no estaba bien visto, él estaba rompiendo esquemas. Recuerden el texto cuando llegan a decirle, mira, que allá está tu hijo, ¿verdad? El loco ese, está loco, está ya reunido, ¿verdad? Para María no fue fácil. Entonces, en ese caminar estamos todos y todos hoy, también en ese aprendizaje, en ese escuchar, en ese hacer vida y en ese tratar de ser siempre oyentes y servidores de la palabra. Habíamos, retomando este tema de María, ¿verdad? Uniéndolo con el Día de la Mujer, ¿verdad? Que siempre hablamos de que María es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, la mujer bendecida. Pero tenemos que verla como que es el ejemplo nuestro, no como que es la única. Ella es el ejemplo a seguir, pero nosotras como mujeres también somos bendecidas. También estamos comprometidas con la vida. También tenemos que hacer una opción de a quién seguimos. María lo hizo, ¿verdad? Aunque le costó, no fue fácil, pues igual nos está costando a nosotras y a nosotros. No es fácil comprometerse con el proyecto del reino, porque hay que renunciar a muchas cosas, en especial al ego, como decían ustedes ahora, ¿verdad? A ese individualismo, a tantas cosas que este mundo ahorita nos empuja, ¿verdad? A esa competitividad, a esa falta de solidaridad, a esa falta de sororidad. Recuerden que sororal, que viene de sor, es ser solidaria entre las mujeres, ser solidarias entre las mujeres. Entonces, cuando ustedes oigan eso de sororal, eso es lo que significa, ¿verdad? Dejar de repetir estos esquemas patriarcales. ¿Verdad? El hombre, el varón también está afectado por este sistema. Lo vemos porque se les dice a los varones que no pueden llorar, que el hombre no llora. ¿Cómo que no va a llorar si tiene un dolor? Puede ser físico o puede ser a nivel personal, una situación X de vida que le esté doliendo, que lo aflige. Eso no es fácil. Uno como está acostumbrado, ¿verdad? A esto que se repite y se repite, entonces uno cree que el varón tiene que soportar y no expresar sentimientos. No tiene todo el derecho, es un ser humano. Entonces, esto del patriarcalismo, ¿verdad? De este sistema androcéntrico no solo afecta a las mujeres, afecta a los varones también. Entonces, lo que tenemos que hacer es retomar el ejemplo de María, ¿verdad? Como esa primera seguidora, como esa primera discípula, como esa que dijo sí, como esta oyente y servidora de la palabra, pero sabiendo que si ella lo hizo, nosotras y nosotros podemos hacerlo, ¿verdad?
en su humanidad, podemos ser como ella, podemos ser como Jesús. Por eso Jesús también se encarnó, ¿verdad? Para demostrarnos que sí se puede. Que eso no lo liberó, porque era también lo que Marjorie decía en la presentación, de pasar situaciones difíciles. De lo mataron. Por sus convicciones lo asesinaron. Entonces igual, ¿verdad? Y también a los discípulos, aunque al principio no entendían, ¿verdad? Y les costó entender. Vea que los textos siempre nos decían, ellos no entendían, y Jesús tenía que llevárselos aparte a explicarles, porque tenían un sistema aquí metido que para ellos era muy difícil salirse de eso. Pues igual en eso estamos nosotros y nosotras también. Ese es el caminar, ese es el aprendizaje, pero ahí es donde tenemos que empezar a desprendernos de cosas, ¿verdad? Para poder ir realmente viviendo el verdadero proyecto de Jesús. Yo no sé si hay alguien más que quiera decir algo antes de ir finalizando el taller. Cualquier cosa, ustedes saben que ahí está la presentación, se les va a enviar. Entonces, ustedes van a tener ahí el material para poderlo repasar. Y se los repetimos, este taller de hoy y el taller de la semana pasada son materiales que ustedes deberían de tener siempre a mano, porque son como la base de todo lo que vamos a empezar a ver dentro de 8 días, que si Dios quiere, ustedes saben que el evangelista que nos va a acompañar durante este año, el tiempo litúrgico, es Lucas. Entonces, dentro de 8 días, si Dios quiere, lo que vamos a ver es el contexto de Lucas, quién fue Lucas, para qué comunidad escribió, en qué año se escribió, todos esos datos. Y esa es otra que van a tener que tener a mano, porque cuando hagamos las lecturas comunitarias vamos a estar repasando el contexto de Lucas. Entonces, no vamos a hacerlo, digamos, completa la presentación solo dentro de 8 días. Y en las próximas reuniones únicamente lo que vamos a hacer es como recordar, ¿verdad?, ciertas cosas. Así que si no tienen nada más que decir, ningún comentario, entonces lo que les pediría es que alguna persona nos haga la oración y la bendición de hoy y agradecerles como siempre su fidelidad. Gis tiene la mano levantada, te acabo de ver, no te veía. Gracias, buenas tardes. Qué placer, como siempre, pude accesar, gracias a Dios, y siempre con esa alegría de verlas. Y el Padre Mateo, ¿verdad? Que gracias a Dios, a pesar de que a veces se le quebranta la salud, siempre esa disposición, eso que lo anima a uno, ¿verdad? Realmente el testimonio del Padre Mateo es, bueno, algo, ¿verdad? Para uno que lo conoce personalmente y todo es inigualable. El Padre Mateo, mis respetos. Es una bendición. Muchas gracias siempre por la colaboración de ustedes, la participación. Y aunque son muchos años, pero siempre es enriquecedor. Siempre que lo vuelve a retomar uno, que lo vuelve a ver y todo, siempre le llena, siempre le deja eso, ¿verdad? Ese gozo, esa cosa que cuesta a veces explicar. Muchas gracias, me alegro de verlas y verlos. Gracias, Gis, por ser siempre tan fiel, ¿verdad? Siempre recordemos que, bueno, sí, eso de que tengamos, yo se los repito, ¿verdad? El que tengamos al Padre Mateo aquí es un privilegio, realmente. Y le agradecemos todo el apoyo que siempre nos da, porque eso nos anima a seguir adelante, a veces no es fácil. Y agradecerles también a ustedes su participación, su fidelidad, su compromiso, porque como siempre les decimos, es una cuestión que trabaja en ambas partes, nosotras como animadoras, pero ustedes que forman la comunidad, por eso la comunidad es tan importante. Sin ustedes, ¿qué hacemos Marjorie y yo y María Auxiliadora y Patri y Gis? Entre nosotras hablar, seguro, pero el compartir la palabra y el aprender de sus experiencias es lo que enriquece. Entonces, si ustedes no estuvieran acá,
no podríamos tener comunidad. Así que va en ambos lados. Marjorie. No, bueno, no sé si alguno o alguna quería agregar algo porque quería dar como 2 anuncios, no muy anuncios parroquiales. No sé si alguno quiere decir algo para ir terminando. No. Bueno, listo. Dale, mira. Gracias, no, nada más felicitarlas por el gran trabajo que realizan, por la disposición, con el amor. Eso, sobre todo es que con el amor, es que no nada más, no están dando aquí un taller, no, es que sienten lo que están dando, lo viven y eso lo transmiten a todas y a cada uno de nosotros. Y eso vale oro. Muchas gracias y las felicito de verdad. Ay, tan linda. Tan linda, gracias, Mía. Hemos ido aprendiendo en el caminar y como dice Gis, es el enamoramiento, el apasionamiento por la palabra, ¿verdad? Y es el descubrir de que Dios libera, ¿verdad? Y nos transforma y nos cambia. Y sobre todo el descubrir esa imagen de Dios, ¿verdad? Que es un padre, es una madre y que nos comprende y pues que no nos juzga y pues todo lo demás. Bueno, 2 anuncios. El primero es recordarles que les habíamos pedido colaboración, ¿verdad? En los chats. Nosotras pagamos la plataforma anual, no es algo, digamos, que pagamos cada mes. Entonces, ya, digamos, nos toca, digamos, pagar la plataforma. Entonces, queríamos solicitar de su ayuda, que siempre nos la han brindado con lo que ustedes puedan, para poder pagarla. Entonces, para que ustedes sepan, ese fue el mensajito que les pasamos por los chats y pueden hacer también la colaboración, en alguno de los simples de Gis, María Esther o el mío también. Entonces, para que sepan eso y agradecerles a los y las que nos han colaborado, en verdad es una valiosa ayuda. Y lo segundo es que de este sábado en 8, o sea, el 19 de marzo, vamos a tener nuestra formación laical. El que nos va a acompañar es el padre César. Él es misionero claretiano que está en Guatemala. No sabemos el tema todavía, pero se los vamos a estar comunicando por los chats para que vayan apartando, por favor, el 19 de marzo a las 2 de la tarde. Recuerden, nuestra formación laical del mes de marzo. Ok, cordialmente invitados e invitadas. Pueden invitar a otros y a otras también. Gracias. Gracias, Marci. Recuerden que ustedes pueden invitar a otras personas, tanto a los talleres, solo que en los talleres sí tienen que inscribirse. Si alguno quiere invitar a alguien, nada más nos pide el link donde tienen que inscribirse las personas y nosotros se los enviamos. Y a las formaciones laicales, como es una vez por mes, entonces no hay problema, ustedes pueden invitar a cualquiera, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. ¿Y quién nos hace la oración? La formación laical, ¿a qué hora era? Perdón. 19 de marzo a las 2 de la tarde. De 2 a 4 y media. Ajá. Así que ¿quién nos hace la oración? Sí, el tema no lo sabemos. El padre César nos está por confirmar. A ver, ánimo, ¿quién se anima? No fui yo, fue María Los Ángeles, la que preguntó. ¿En serio? No sé por qué. Sí. María Los Ángeles, sí. Ok, bueno, ya le respondí. María. ¿Quién nos hace la oración? Ay, Dios. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este taller que hemos hecho hoy, Señor, con esa claridad con que nos han quedado esos temas. Queremos que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros y poner el don de servicio a los demás, que es lo que más nos cuesta, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este momento que vivimos en oración y en comunidad. Amén. 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 Muchas gracias, Vilma. Dios te bendiga. Amén. Bien, gracias por estar, por acompañarnos y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones para todos. Chao, gracias. Chao.